Computer. Listo, chicos. Hoy vamos entonces con la clase de profundizando lo que son en cada una de sus fases. Esto ya lo hemos tocado en oportunidades anteriores, pero hoy vamos a seguir profundizándolo. De hecho, lo vimos en una práctica y la idea es un poco terminar de formalizar ese conocimiento para utilizarlo dentro del proyecto. Y además, siempre de aquí en adelante, integración continua es como el pan de cada día. Ustedes van a empezar con el desarrollo, pero en la parte teórica vamos a estar viendo lo que son los tipos de pruebas y cómo en algún momento van a ir adaptando su desarrollo a esas pruebas. Entonces, sabemos que cada proyecto tiene fases y las básicas son análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue. Dependiendo de las diferentes metodologías que vimos, habían unas u otras fases que según el concepto, por ejemplo, el manejo de prototipo o lo que tiene que ver con mesas de trabajo, según cada una de las diversas metodologías, hay un foco en unas o en otros temas, ¿no? Pero al fin de cuentas, el desarrollo es el corazón del producto. Y en esa fase, que es esa fase del desarrollo de software, hay actividades que están destinadas para revisar y la calidad del software. No podemos ser como programadores, no podemos hacer un desarrollo y dejar de hacer pruebas y entregárselo a un área adecuada sin una prueba mínima, ¿no? Se realizan es con el fin de detectar errores en esa fase y garantizar el producto que cumplan eso, que cumpla con la función y funcionen como se espera. Las pruebas, por supuesto, tienen que esas pruebas tienen diferentes etapas. Hemos hablado de pruebas unitarias, de integración, del sistema, de aceptación, que ya no es solo el tipo de prueba, sino las pruebas asociadas a la fase de desarrollo. Los objetivos son claros. En una prueba, el objetivo principal es las pruebas de desarrollo son identificar esos defectos, garantizar la funcionalidad del software, mejorar la satisfacción del cliente, proporcionar confianza en la calidad del producto y la validación de requisitos y aseguramiento de los estándares. Y a ver, también hemos hablado del hecho de que detectar problemas tempranamente hacen que los costos disminuyan, porque no repetimos todo el ciclo de que pasa algo por QA, pasa algo por el despliegue y si llega el cliente, es un poco, además incluso perdemos la credibilidad, ¿no? Entonces son varios objetivos por allí. Las más comunes, existen varios tipos de pruebas de desarrollo, las pruebas unitarias, de integración, de aceptación, entre otras. Y el propósito es la calidad, calidad, calidad. Entonces hoy vamos a enfocarnos en las pruebas de caja blanca, que son conocidas como pruebas estructurales también. Esas pruebas se centran en hacer la evaluación como interna, por eso son caja blanca, porque son visibles. Es como que tuviéramos una cajita de cristal donde vemos todo lo que hay dentro. Ahí podemos, como desarrolladores y probadores, tester en este rol, acceder al código, a las fuentes, a la ruta donde está la ejecución, a los bucles, a las condiciones, a las decisiones dentro del código, digamos, a verificar la correctitud y cada uno de ver el código en sí. Y la configuración de ese entorno también forma parte de esas cajas blancas. Todo lo que implique que tenemos que irnos hacia el código fuente y entender cómo funciona el sistema y centrarnos en esos flujos internos de datos y la lógica de los programas. Los objetivos de las pruebas blancas tienen como objetivo principal detectar errores en el código, mejorar el rendimiento del software y asegurar todas las rutas de ejecución son cubiertas durante la prueba, que es lo que se asocia con la cobertura. La diferencia con otras pruebas, a diferencia de las de pruebas de caja negra, que no requieren conocimiento de código interno, que las pruebas de caja blanca implican una comprensión profunda de la lógica de programación y el flujo de datos del sistema. Entonces, dentro de los tipos de pruebas, las de aceptación y las funcionales serían de categoría caja negra. Las de cobertura, pruebas unitarias, pruebas el review, que también sería pruebas, ¿no? Cuando haces un per programming y hay un review de código, esas son pruebas de caja blanca. ¿Por qué? Porque van asociadas hacia el código. Sobre las técnicas, bueno, existen varias técnicas de diseño de prueba, como la participación.
de equivalencia y análisis del valor límite y pruebas de sentencia que son utilizadas para asegurar una cobertura efectiva del código durante la prueba. En este sentido, y estos son conceptos que también coinciden con algunas pruebas de caja negra, por ejemplo, cuando nosotros hacemos pruebas unitarias, recuerden que vimos cosas como vamos a hacer una prueba unitaria donde validemos el máximo valor, podría ser una prueba unitaria, donde basado en el tipo de datos cuál es la longitud máxima, veo el comportamiento que tiene cuando mando un valor que tiene una, una mayor cantidad de dígitos. Eso sería una prueba, pero eso también aplica para una prueba funcional. Entonces aquí se cruzan un poco los conceptos de manera transversal dentro de las técnicas y diseños de prueba y los tipos de prueba. El análisis de flujo de control implica examinar el camino que toma un programa a través de su estructura de control, asegurando que todas las posibles rutas son evaluadas y probadas adecuadamente. Entonces, nótese que para poder hacer pruebas de caja blanca, necesitamos también entender lo que son el flujo de ese código. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando vimos patrones de implementación y vimos la parte de fábrica? Y tendríamos que dentro de la fábrica instanciábamos objetos con diferentes tipos. Ejemplo, un empleado contratado, fijo, retirado. Entonces, dentro de la fábrica teníamos que, dentro del código, tendríamos considerar cada uno de esos estados. Bueno, dentro del análisis de flujo de control, debemos hacer que nuestra prueba pase por cada uno de ellos, incluso por casos que no existen, ¿qué pasaría en el caso de que no entre en ninguno de esos casos? La excepción, el flujo, ese flujo alterno. Todo eso implica ese análisis de flujo de control. La cobertura de código, por su lado, se refiere a las medidas en la que la prueba ejerce en las distintas rutas de un código fuente. Ya hemos hablado de esto con Sonar, hicimos algunos laboratorios asociados. Se utilizan herramientas específicas para identificar qué parte del código no ha sido ejecutada durante la prueba. De hecho, hasta incluso tuvimos una pregunta de esta en el parcial, donde si, por ejemplo, tenemos una calculadora que tenía 4 opciones de suma y nada más estamos haciendo pruebas unitarias de 2 de ellas, sabemos que la cobertura no ha sido completa. Si tenemos igual esa misma calculadora y hacemos las 4, suma, resta, división y multiplicación, pero no tenemos el caso alterno donde dividimos entre cero, entonces allí hay un pendiente, una deuda técnica para cubrir una cobertura total. Entonces, el porcentaje de cobertura, herramientas no la dan y también tiene que ser una negociación entre lo que se espera como mínimo dentro de cada uno de nuestros entregables. Veamos un ejemplo de pruebas de función específica. Por ejemplo, y he mencionado ya varios en este momento, pero continuamos con una en específico. Una prueba de función específica puede implicar verificar que una función de cálculo de suma en un software devuelve el resultado correcto para múltiples conjuntos de entradas como números positivos y negativos y cero. Se evalúa cada ruta potencial que pueda tomar durante el cálculo, que es un poco la que les estaba diciendo, o otra perspectiva de la misma prueba. Otro ejemplo de pruebas de ciclo de vida. Una prueba de ciclo de vida abarca desde las etapas de desarrollo inicial hasta el mantenimiento. Por ejemplo, la validación de funciones en diferentes versiones del software a medida que se implementan nuevas características, asegurando que el código anterior sigue funcionando correctamente. Ustedes acaban de hacer pruebas de ciclo de vida con el framework en específico. ¿Qué verificaron? Que la versión de Angular 11 no es compatible con la versión de Angular 18, entendieron los cambios que se hicieron para poder montar un entorno. Entonces, y como les decía, existen ciertas dependencias a nivel de esos ciclos de vida y ese versionamiento y el impacto dentro de nuestro producto final. Entonces ahí se toman decisiones basadas en esos resultados. Ejemplo, otros casos prácticos. Un caso práctico puede ser el de una aplicación bancaria donde se prueba un proceso de transferencia de fondos. Cada parte del código se manejan la entrada de usuario, la lógica de aprobación y la actualización de saldo. Se prueba para asegurar el funcionamiento correcto. Entonces, nótese que vamos haciendo pruebas en cada uno de los eh, pasos dentro de un flujo de trabajo. Y se pueden hacer pruebas blancas en cada uno de ellos, digamos. Vamos a ver, usuario válido, usuario inválido. Veamos la longitud el TAI de usuario.
la aprobación, aprobado o no aprobado, la actualización de saldo, muestra bien el monto, montos adecuados, montos no adecuados. Y cada uno de esos podría ser una prueba unitaria, podría estar incorporada en la arquitect, dentro de lo que es la cobertura, y además podríamos hablar de versionamiento de cada uno de esos features. Entonces, todas estas son pruebas de caja blanca que tiene que hacer un desarrollador. Ahora bien, el concepto de calidad del código que se refiere a la medida en que el código cumple con los estándares, los requisitos establecidos para la funcionalidad, la mantenibilidad, la legibilidad, la eficiencia de ese software y que ese software cumpla con una calidad esperada para poder ser mantenido, para poder ser modificado y que tenga menos errores y vulnerabilidades, es algo que no vamos a encontrar en el día a día. Eh, es fácil, debe ser fácil leer, mantener un código. Entonces, además de estas pruebas, están también los code reviews que nos permiten hacer esa revisión y estandarización. El tema de cómo declarar una variable, el tema de que tenemos clases que no deberían tener más de dos que puedan ser visualizadas en una sola pantalla. El tema de que cada quien maneje sus atributos y sus responsabilidades en el código. Tiene que ver con estándares, con experiencias, pero también con convenciones dentro de la industria y dentro de la organización, para que los programadores puedan entender la dificultad de ese código y puedan hacer actualizaciones de ese código para que podamos entender ese lenguaje. Es como que hablemos todo el mismo lenguaje. Estamos hablando en español, en inglés, en chino. Tenemos el mismo lenguaje y cuando yo veo tu código, puedo entenderlo porque cumplimos unos estándares y unas líneas definidas dentro de lo que es los estándares de arquitectura. Ahora, ¿por qué es importante ese concepto de la calidad de mi código? Bueno, es crucial en el desarrollo de software. Impacta el rendimiento, impacta la estabilidad, reduce el tiempo de mantenimiento. Cuando un programador llega a un nuevo código y lo entiende de manera sencilla para hacerles adaptaciones, cuando una persona se va de vacaciones, cuando una persona renuncia, cuando una persona se enferma, si tu código es portable, es entendible, si cumple con los estándares, garantizamos no solo que no se tengan errores, sino esa rotación, se implementan funcionalidades con nueva funcionalidad de manera sencilla, metemos nuevas piezas a nuestro rompecabezas. ¿Cuáles son las características que debemos respetar? La claridad, la simplicidad, la exigencia, las pruebas y la documentación. Un código claro tiene que estar bien documentado. No solo facilita el trabajo de los otros desarrolladores, sino que también permite revisiones más efectivas y rápidas. Incluso uno mismo a veces revisita su código y siempre tiene algo así como un pendiente de, wow, lo hubiese hecho de esta forma, hubiese quedado mejor acá. Eso es factible, eso es probable. Entonces, que nosotros documentemos nuestro código incluso para nosotros mismos es importante. Y hay herramientas que nos ayudan con eso. Y ahí lo vamos a ver un poco más al detalle adelante. El código bien estructurado es aquel que tiene sigue un patrón lógico y que organiza las funciones y clases de manera efectiva. Esto no solo mejora la legibilidad, sino que también simplifica la depuración, facilitando la identificación y corrección de errores de código, el nombre de las variables, dónde deben estar ubicadas, el cómo los métodos deben estar siendo llamados, cómo el controlador es un orquestador y no debería tener el código que ejecuta allí, cómo es el servicio el que debería tener el corazón de lo que ejecuta cada método, el nombre de los métodos, la reutilización de métodos, la manera en que estructuramos los directorios para que la parte del front esté separada de la parte del back, que además de eso tengamos lo que es el diseño aparte. Todo eso forma parte de lo que es una estructura de código bien hecha, entendible, limpia. Y es importante mantener siempre la vista en eso. Yo les he dicho esto de que un buen código es como una carta de amor, donde tú vas leyendo cada uno de los métodos y vas entendiendo lo que te dicen. Por eso el uso de set, de get, hay estándares a nivel de la nomenclatura, de cuando realizo un cálculo, el manejo de case sensitive, todos esos temas son importantes para un código bien estructurado. El uso de comentario y documentación sin llegar a los excesos. Además que también lo hemos hablado dentro de lo que es la metodología de Scrum, hablábamos
documentación innecesaria, no deberíamos ocuparnos. Entonces, por eso esta parte de documentación también forma parte o debería formar parte de las banderas que el equipo levanta, indicando, oigan, esto deberíamos documentarlo, porque muchas veces la documentación técnica se vuelve obsoleta, como lo vieron en la experiencia que acaban de tener con el tema de Angular. Entonces, lo que requiere no solo el mantenimiento del lado del código, sino el mantenimiento del lado de la documentación. Entonces, la documentación no externa, sino la documentación del propio código. Incluso existen herramientas como JavaDocs que nos permiten, basada en esa documentación y ciertos tabs, generar esa información. Entonces, el uso adecuado de los comentarios y de esa documentación es esencial para la calidad del código. Los comentarios ayudan a otros desarrolladores a entender el propósito y el funcionamiento de la parte específica de ese código. Mientras que una buena documentación proporciona una guía completa para el uso y mantenimiento del software. En mi experiencia, la mejor documentación del código es un buen programa, una nueva nomenclatura de nombre de los programas, una buena estructura y adicional a ello, los tips de lo que tiene que ver con los procesos más complejos, además de ir incorporando los to-do dentro de tu código. Si nosotros tenemos programas donde la manera en que nomenclemos nuestras variables, nuestra estructura, es explícita en lo que hace, la documentación adicional y los comentarios van a disminuir en necesidad. Solo deben ser necesarios, por eso, ni más ni menos, deben ser en la medida adecuada y son una combinación. Ahora, sobre las pruebas de validación de código o los pair programming o el review, el code review, así como tenemos el review dentro de las ceremonias de Scrum a nivel funcional, presentamos a los product owners, hay un code review que generalmente está a cargo de las personas con mayor experiencia. Ahí podemos hacer revisiones donde intercambiamos roles de que lo que tú programaste yo lo reviso, incluso las herramientas como Git nos permiten manejar esas revisiones y dejar comentarios antes de aprobar el merge de un nuevo cambio. Las pruebas y validación de código son de prácticas esenciales para garantizar tu calidad. Involucra la ejecución de pruebas unitarias que evalúan secciones específicas del código y pruebas de integración que garantizan diferentes módulos funcionales que funcionen conjuntamente. Esto ayuda a identificar y corregir errores antes de que el código se implemente en producción, asegurando un software más confiable. Existen diferentes tipos de pruebas de validación de código, las que son a nivel automático, como herramientas como Sonar, y las que se hacen a nivel de una persona con más experiencia. Y eso forma parte de ese review previo a nuestro código. Los plugins, que lo vamos a ver ahorita, y hemos trabajado con algunos de ellos con Sonar, con framework como Swagger, eh, pueden traspolarse a cualquier herramienta y a cualquier práctica de nuevo proyecto y desarrollo de nuevos proyectos. Importante considerar los principios SOLID. Los principios SOLID lo hemos visto, lo vimos en el semestre pasado, sé que lo han visto en otras materias, tiene que ver con los principios básicos del diseño orientado a objetos y facilitan la creación del software más flexible y mantenible. El Single Responsible Principle, el Open Close Principle, List Code, Substitute Principle, interfaz, dependencias, y esto habla un poco también de lo que vimos a nivel de Inves, en el área de Scrum y lo que es independencia, claridad, que sean pequeños, que sean simples. Y eso es importante considerarlo en el momento. Preguntarnos, ¿este código es sencillo? ¿Este código hace lo que tiene que hacer? ¿Este código está segregado de manera adecuada? Este código no tiene, es independiente. Las independencias, no hay un acoplamiento de mi código para poder pasar esa revisión de código. La refactorización continua es una realidad, es una práctica que implica revisar y mejorar el código existente sin cambiar su funcionalidad. Este proceso ayuda a simplificar el código, a mejorar la legalidad y eliminar redundancia. Programa sesiones de refactorización en el ciclo de desarrollo para mantener un código de calidad a largo plazo. Y bueno, esto va en la línea de TDD. Entonces, si empezamos a programar pensando en las pruebas, la refactorización es la parte natural que aprenderemos. Y siempre es posible mejorar, sobre todo en mi experiencia también, me parece que muchas veces cuando hay redundancia, cuando descubrimos que una función y otra función pueden ser
consolidadas en una sola, agregando un parámetro. Esos son el tipo de cosas que, aunque el código funcione como está, en una refactorización da valor. Menos líneas de código, siempre y cuando sean entendibles, una mayor cobertura y una mayor sencillez para, para mantener ese código. Sobre la revisión del código entre pares, es una técnica que es lo que les llamaba, les decía que es el code review, es la revisión de desarrolladores, integra el proyecto principal. Esto no solo garantiza que detecten soluciones de errores de la implementación, sino que también fomenta el intercambio de conocimiento. Y va en la misma línea de lo que tiene que ver con revisión de código que vimos anteriormente, tanto automático como esta sería un tema manual. Sobre los lister y analizadores estáticos. Los lister y analizadores estáticos son herramientas que analizan el código sin ejecutarlo para detectar problemas potenciales, como errores de estilo, inconsistencia. Estas herramientas ayudan a los desarrolladores a mantener normas de codificación y escribir código más limpio y fácil de mantener al principio. Eso significa que prueba cosas, incluso prueba que sí. Variables que no fueron liberadas. Hay software que nos prueban cosas como la indentación del código, nos permiten además asegurar que se cumplan ciertas conversiones de estilo, nos ayudan a verificar errores de sintaxis de estilo, de estructura de código, en algunos casos consistencias con CSS. Para eso existen varias herramientas, muchas herramientas, hay como Selic, como Pilit, como Frey, como Rubocop, por ejemplo. Dependiendo de la necesidad, hay una herramienta diferente. Necesidad y software con que estemos trabajando. El framework, por ejemplo, hemos visto que hemos trabajado con Sonar, por ejemplo, que nos ayuda al código estático de la cobertura. Entonces, dependiendo de con qué estemos trabajando, podemos utilizar diferentes plugins según también las recomendaciones que la comunidad nos dé. Esto no lo puedo dejar por fuera, en todas las clases lo vamos a volver a repetir. La integración continua es una práctica de desarrollo que consiste en combinar cambios de código frecuentes en un repositorio compartido. Se emplean herramientas de automatización para ejecutar pruebas de validación cada vez que se realiza una integración. Esto permite detectar errores rápidos y mejorar la calidad del software. En este caso, nos va a permitir integrar las pruebas de caja blanca. En el entorno de desarrollo y gestión de versiones también forma parte de lo que serían caja blancas. Lo que acabamos de hacer, lo que estamos trabajando en los laboratorios, porque es el uso del entorno desarrollador adecuado de la herramienta de gestión de versiones como Git. Es crucial en la calidad del código. Estas herramientas permiten que los desarrolladores colaborar eficientemente, realicen un seguimiento de cambios, revertir modificaciones defectuosas. El manejo de ramas asegura que un código sea estable, confiable, que podamos volver al punto atrás, que podamos tener merge adecuados, que lo sumamos con la integración continua y nos permite hacer despliegues también mucho más rápido. Entonces, probar que estamos dejando las cosas donde deben quedar, con la estructura que deben quedar, también forma parte de una actividad que podría ser un code review dentro de la revisión de pruebas de caja blanca. La cobertura hemos hablado de ello, la cobertura sabemos que es la medida del código fuente, existen diferentes tipos de coberturas, las de línea, las de rama y las de condiciones. Hoy vamos a ahondar un poco en eso. Son técnicas para medir la parte del código y el objetivo es identificar qué áreas no están probadas o están probadas, ¿no? Es porque es un 100%. La importancia del desarrollo de la cobertura en la prueba es que nos permite validar que todos los caminos estén probados, reduce errores y mejora la confiabilidad. Si nosotros tenemos en el caso de la calculadora o el caso del empleado que vimos, en los estados diferentes o los tipos, que probamos una mitad y la otra mitad no, entonces evidentemente cuando eso llegue a funcionar, llegue a prueba de aceptación, si no lo probamos a nivel de una prueba unitaria, verificamos que eso haya tenido cobertura, es más factible que tenga problemas. Entonces existen varios tipos de cobertura. La de líneas, ramas y caminos, cada una difiere en perspectiva sobre que también se está probando el software. La de líneas, simple. Tú mides las líneas de porcentaje de línea de código que ha sido ejecutado con la prueba. Es una de las más simples y ayuda a identificar qué código no lo alcanza. Entonces, las herramientas nos dan, y lo vamos a ver en la práctica, de 1000 líneas, ¿cuántas no está pasando mis pruebas unitarias por ese código? Las de rama. Evalúa que también se está probando las decisiones de un código. Cada rama de una estructura de control debe ser ejecutada al menos una vez durante la prueba. Y sin embargo, esto no implica que todo está aprobado.
¿Por qué? El número de líneas me dice, ah, bueno, todo está aprobado. Esta me dice, por esta rama probé, pero puedo tener a nivel de una rama caminos diferentes. Entonces, en el caso de esta cobertura de camino, es una técnica más compleja que mide cuántos caminos posibles a través del código ha sido ejecutado. Son combinaciones. Esto incluye la evaluación de todas las posibles combinaciones de las decisiones. Si tenemos while, si tenemos if, si tenemos case, cada uno de esos caminos, si tenemos combinación de parámetros. Entonces, esto nos lleva a n. Y aquí quiero rescatar que por eso se tiene que negociar la cobertura en los proyectos como dentro de lo que son mi DON, el concepto que vimos de DON, de cuando un código está check. Porque la combinación puede ser infinita a nivel de definición de pruebas para tener de acuerdo al tipo de software, para tener una combinación del 100%. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, nosotros hemos establecido como parámetro un 80 en algunos proyectos, un 90 en otros y en algunos un 70% como aceptable, combinándolas con otro tipo de pruebas que son las pruebas de API, con las pruebas de interfaz y las pruebas de porque también el número de pruebas que podemos definir o diseñar va a depender de los tiempos con que contemos. Entonces, en ISTQB hay uno de los enumerados que ellos plantean, es la falacia de la inexistencia de errores. Es decir, que el proceso de calidad ayuda a que tengamos menos probabilidad de errores, pero no garantiza que no se pueda presentar un escenario en específico, un camino, una excepción. A mí ese concepto me cuesta mucho internalizarlo, pero ayuda a la salud mental. Entonces, y eso tiene que ver con este tipo de prueba, puesto que algunas combinaciones pueden ser hasta digamos, muy exponenciales. Pero este es la mejor, la técnica más que nos proporciona un aseguramiento más amplio con los parámetros de tiempo que pueden ocupar. Sería la variable a evaluar cuando estemos en un proyecto, la combinación de esas dos variables. Ejemplo de pruebas de cobertura de línea. Un ejemplo podría incluir un conjunto de pruebas unitarias escritas para una función que realiza cálculos matemáticos. Si se tiene un total de 10 líneas y 8 líneas son ejecutadas por la prueba, eso daría una cobertura a línea de 80%. Se puede utilizar la herramienta como code para verificar la cobertura. Un ejemplo de cobertura de ramas. Supongamos que una función que contiene condiciones if-else, cada rama debe ser probada para asegurar que tanto las condiciones verdaderas como falsas se evalúen. Por ejemplo, si la función tiene 3 ramas, se evalúan todas las pruebas, se tendrá una cobertura del 100%. El ejemplo de cobertura de camino lo vamos a intentar resolver dentro de nuestro proyecto práctico de laboratorio. Ahora, ejemplos prácticos de proyectos de software. Un proyecto de software real puede aplicar pruebas de cobertura utilizando herramientas como JTest, como llaves para JavaScript. Después de ejecutar las pruebas, se puede ver un informe que detalle líneas y ramas que fueron cubiertas y cuáles no, ayudando a identificar áreas que se necesitan. Recordemos que los plugins nos ayudan con eso. Herramientas populares para medir cobertura. Algunas de las herramientas más populares incluyen Istanbul, Jacob y Clover. Sonar, también lo hemos trabajado. Estas herramientas proporcionan informes detallados sobre la cobertura del código y son utilizadas en diferentes lenguajes y programación para asegurar que las pruebas sean efectivas. La integración de herramientas con ICID, otra vez lo menciono, las herramientas de cobertura se pueden integrar a los pipelines de CID para automatizar la medición de la cobertura de las pruebas de cada cicla. Esto asegura que el código siempre se someta a pruebas y la calidad se mantiene a lo largo del tiempo. En mi experiencia, otra vez vuelvo a hablar de mi experiencia, en muchos pipelines lo que se incluye es que se ejecuten estas pruebas utilizando una herramienta y se genere el reporte. Se van dejando historiales sobre esos reportes de cobertura y cuando tenemos que hacer una evaluación más profunda del tema, comparamos los diferentes reportes. Entonces podríamos haber tenido una cobertura de 60% y estar en un sprint que tenemos el 80% y comparar, aumentamos el 20% esta vez.
O viceversa, de 60% bajamos a 55, pero incluimos que una cantidad de feature, pero entonces lo que hacemos es una correlación entre todos los módulos nuevos que se crearon y vemos, bueno, sí, bajó la cobertura, pero aumentamos en feature y tenemos que ir evaluando esto dentro de nuestra planificación. Entonces, las estrategias que se manejan con la integración son importantes, son información muy valiosa basada en los resultados de esas pruebas que se hacen de cobertura. Comparemos herramientas de cobertura. Es importante comparar herramientas de cobertura en función a sus características. La facilidad de uso, compatibilidad del sistema. Herramientas como SonarQube ofrecen análisis más completos, además de la cobertura, mientras que otras son más ligeras y rápidas. Entonces, va a depender de la necesidad del proyecto y de también va a implicar un poco del lenguaje de programación, ¿no? Que lo hemos conversado también. Ahora, ¿cómo implementar pruebas de coberturas efectivas? Para implementar pruebas de cobertura efectiva es crucial definir tipos de cobertura, que es crucial definir qué tipo de cobertura se medirá, establecer estándares de cobertura mínima y utilizar herramientas adecuadas para automatizar. Esa cobertura mínima es lo que tenemos que tener como un valor dentro de la calidad de código de cuáles son las expectativas que deberíamos cumplir. Ah, que quedamos en 80 y llegamos a 100 o llegamos a 90 para un módulo en particular. Excelente. Pero hay que definirlo desde el principio para todos estar alineados con él y evaluar el tiempo que nos toma desarrollar esas pruebas. Esta facilita el seguimiento constante de la calidad de código. Recuerda que la cobertura habla de pruebas unitarias y eso implica tiempo del desarrollador, porque hay otro tipo de pruebas de caja blanca, como lo que la propia evaluación de la cobertura o la propia evaluación de la sintaxis, que lo podemos hacer de manera automática, que también forma parte de los resultados de esos reportes. Errores comunes que debemos evitar. Centrarse únicamente en aumentar el porcentaje de la cobertura sin considerar la calidad de la prueba. Otro error es no revisar o actualizar las pruebas regularmente a medida que el código evoluciona y cambia. Es un matrimonio. Ahí deberíamos identificar cada vez que nosotros empecemos un desarrollo dentro de las actividades que tenemos y lo hicimos en el ejercicio práctico cuando montamos nuestro primer backlog, es que tenemos que montar las pruebas unitarias. Con TDD, eso forma. Es obligatorio hacerlo y por ello la tendencia del mercado de usar TDD como práctica común. Revisión y análisis de resultados. La revisión y análisis de resultados. ¿Para qué hacemos pruebas si después no evaluamos los resultados? Eso sería absurdo, ¿verdad? Y además, esos resultados pueden tener criticidad. Lo vamos a ver un poco al detalle cuando veamos la definición específica de lo que son los bots, que también lo hemos visto de manera, nos hemos asomado por allí, pero lo formalizaremos un poco más en la parte teórica y lo llevaremos a la práctica dentro del proyecto. Analizar los informes de cobertura ayudan a identificar áreas críticas y forma parte de y nos permiten tomar decisiones informadas sobre dónde enfocar los futuros y esfuerzos de la prueba. Nosotros podríamos decir un plan de estrategia de cobertura, decir, bueno, el módulo de usuario es el que más se usa, ese tiene que tener un porcentaje muy alto. Vamos a dedicarle a hacer pruebas unitarias. Mientras que de repente un módulo de configuración básica de lenguaje, idioma, se usa menos, entonces, bueno, vamos a darle cobertura, pero vamos a dar prioridad a este otro. Entonces, esas son las estrategias a lo que nos referimos. Y como le había mencionado antes, tener historiales de eso nos ayuda a tomar decisiones, a analizar esos resultados. Vamos con los plugins. Ya en esto también han trabajado ustedes y saben que un plugin es un componente de software que se añade a una aplicación principal, podría ser desde nuestro IDE y se instala y nos permite extender la funcionalidad. En el contexto de prueba de caja blanca, existen plugins que ayudan a automatizar y facilitar los procesos de prueba. Y son personalizables y permiten extender esa funcionalidad sin modificar una estructura base. Es un componente específico. Existen plugins para pruebas desde el lado del front, por ejemplo, con Selenium que se instalan en el browser, existen plugins que se instalan con el IDE. Entonces, dependiendo del tipo de prueba, el plugin es un concepto que vamos a tener que ir tocando. En el caso de caja blanca, los plugins de prueba de caja blanca permiten el análisis de seguridad y auditoría de código, que también hemos visto algunos software para hacer pruebas de auditoría a nivel de seguridad para validar funcionalidades y su vulnerabilidad.
sus beneficios, evidentemente, nuevamente vamos hacia lo que es la parte de la calidad. Nos permite el acceso a funcionalidades avanzadas sin necesidad de construirla desde cero. En algunos plugins nos dan reportes, nos dan información valiosa sobre las estadísticas, nos evalúan el código, sin que sea a través de un code review que tiene que aportar tiempo a un desarrollador. Ejemplos de plugin de calidad de código, ya lo hemos mencionado, a SonarQube, a Light, a Checkmark. Estos se especializan en el estático, en código estático, no se corre, ayuda a identificar las vulnerabilidades, ofrecen reportes detallados y todos los beneficios. Además de esto, por ejemplo, en el caso de Checkmark, es bastante comercial y es más para la seguridad. El Sonar es más para detectar problemas que, bueno, también temas de código, pero nos ayuda a evaluar la cobertura de las pruebas unitarias. PMD es de código abierto y sirve para Java y C++. En ese caso, ellos ya tienen como unas reglas predefinidas que, por ejemplo, cuánto debo hacer una indentación? Hay unas reglas ahorita de código con JavaScript que, por ejemplo, en vez de darle tab, debería ser espacio. Todas esas reglas se pueden definir para que luego nos permita evaluar ese código y la calidad de ese código. Las pruebas de seguridad, hay software específicos para darle mayor eh, eh, evaluación de lo que es la seguridad de nuestro software. Ataques en tiempo real, herramientas de generación de vulnerabilidades. Por ejemplo, en el caso de Picot, nos hace una simulación de brechas. En el caso de Simulate, esa herramienta permite también detectar vulnerabilidades y defensas de seguridad. Attack IQ realiza pruebas de seguridad continua y automatizada, o Verodin, que también es para es simulando ataques de cibernéticos y generar informes. Fíjense que todas hacen lo mismo, pero pueden utilizarlas de manera diferente. Hemos hablado de las herramientas de gestión, estamos trabajando con Jira actualmente. Entonces, un plugin CX ofrece integración con un sistema de gestión y nos permite, a nivel de caja blanca, hacer integración. Entonces, el código que probamos o que le hicimos un feature o que le hicimos una actualización, herramientas como este nos permiten integrar con Git para poder tener una mejor gestión. Entonces, esos son los plugins de gestión. Facilita la asignación de responsabilidades. Instrumento de análisis estático. Un instrumento de análisis estático permite examinar el código fuente sin ejecutarlo, ayudando a detectar vulnerabilidades como las que acabamos de ver. Sonar, checklist style, que analiza el código y sugiere mejoras. Framework de pruebas unitarias. Los frameworks de pruebas unitarias facilitan la creación de ejecución de pruebas y unidades individuales de código. Esta herramienta permite verificar cada parte. Entonces, para las pruebas unitarias, las hemos visto en la práctica, tenemos que las pruebas unitarias y la cobertura de código son cosas diferentes. Las herramientas de cobertura de código permiten evaluar que la parte de código ha sido ejecutada para las pruebas. Estas herramientas generan informes que identifican la cobertura alcanzada y ayudan a identificar áreas que requieren más pruebas. Entonces, en el caso de MEA, para Node, el Jest test puedes usar tanto Jest como Mocha dependiendo de tu preferencia y necesidades específicas. Y para Angular puedes usar Mocha, es lo más común y recomendado. Es usar Jasmine, que era el comentario que nos hacía en alguna de las clases Héctor, que de hecho ya viene cuando haces la instalación por default. Con Angular Testbed para pruebas unitarias y Protector para pruebas en tu end. Entonces, fíjense que según el tipo de prueba tenemos herramientas diferentes y de eso no nos podemos divorciar. Hay también asociaciones asociadas a la plataforma o al lenguaje. Entonces, JUnit para Java, JTest para JavaScript, Unit para PHP. Esto lo hemos visto y visitado antes. Y en esta materia, en esta práctica, en las prácticas, en el proyecto, vamos a profundizar con las que tienen que ver con JavaScript y el framework BEAM, ¿verdad? Con Angular y demás. Entonces, pero bueno, aquí les dejo la documentación para si les toca trabajar con otro software. Sobre los conceptos generales del Pipeline, creo que ya igual que hice
Integración continua, cobertura, lo tenemos súper claro. Un pipeline es el desarrollo del software, es como un proceso, una cantidad de pasos para automatizar. Para automatizar la secuencia de compilar, probar, desplegar y hacer la evaluación de los reportes de nuestro proyecto o de nuestro programa, o de nuestros programas, de nuestro producto. Y el probar, en este caso, em, vamos a integrar las pruebas de caja blanca. Entonces se establecen flujos claros para trabajarlo. En la función de desarrollo en el software, por supuesto que el pipeline sigue lo mismo, integración continua, facilita la automatización, nos ayuda a minimizar los errores, la ventaja que debemos manejarlo. Hay una tipología del pipeline, existe diferentes tipologías de pipeline en el desarrollo de software, como el pipeline en la construcción de software, y la otra que tiene que ver con que se enfoca en la integración de componentes de código, y el pipeline de datos, que utiliza el procesamiento de datos de grandes volúmenes, el pipeline de Machine Learning, o ese pipeline que vamos a utilizar nosotros para integración continua, que es para ejecutar pruebas. Entonces, nótese que hay tipificación y en la práctica que acabamos de hacer el overview, vamos a aplicar dos. Uno para software, la construcción y despliegue, y otro para pruebas con IC, que va a funcionar tanto para la integración continua como para de pruebas unitarias o de pruebas de API o de las que vamos a ir estar viendo, como para el despliegue. Sobre la integración con Mean está, bueno, las cajas blancas son utilizadas para validar la integración. Las pruebas de Kaplan aseguran el mismo objetivo, funcionan de backend y frontend se comunique correctamente, por ejemplo, eso sobre todo cuando tenemos contenedores por separado o componentes separados a nivel de un microservicio, si definimos estructuras de microservicios para arquitecturas de microservicios. Dependiendo de la arquitectura, también se hacen pruebas de integración que pueden ser pruebas de caja blanca si utilizamos algunos software para ellos, ¿ok? Basado en los datos porque hay un tipo de prueba de integración que son funcionales. Otro ejemplo, algunos ejemplos de cajas blancas en MEA, incluye la verificación de rutas en Express, el manejo de errores en Node, que ahorita dentro de la práctica tienen cómo revisar los logs que si están dentro de un contenedor y el aseguramiento de que las directivas se comporten como se espera. Estos casos permiten a los desarrolladores asegurar que cada componente funcione conforme a su diseño. Un diseño no de interfaz, un diseño de la arquitectura y de la definición. Dudas hasta aquí, chicos, digamos, tenemos ya clarísimos los conceptos, tenemos clarísimos las herramientas, tenemos clarísimo cómo vamos a utilizar esto para el proyecto, tenemos clarísimos conceptos de IC, de pipeline. ¿No hay Bueno, dudas? sí, profe, ya nosotros hicimos una prueba de concepto, Excelente. el de, como lo hicimos en la exposición, el de Karma y Yasmín, y había uno que es caja negra, que es el Entuen, que me ayude, ¿cómo es que se llama? Es parecido a Express, pero no es Express la palabra, pero es general, pues una prueba Voy a general. cerrar el contenido de la clase para cortar las dudas así como muy específicas, ¿verdad? Vamos Ok. a cerrar aquí.